Bendiciones, iglesia. Yo estoy contento porque hoy me toca otra vez dar la palabra a mis hermanos. Doy gracias a Dios sobre todo por darme esta oportunidad y también gracias al pastor por confiar en mí, ¿no? Porque Él sabe a quién dar la palabra. Yo doy gracias a Dios sobre todo porque Él es el que nos deja, Él es el que nos protege y que nos da esa vida, ese aliento para poder estar aquí los jueves, los domingos, los sábados, cuando haya falta, ¿vale? Dios nos provee y como en este mes estamos en Fe en Acción, es nuestro tema, ¿no? Fe en Acción. Si se puede poner de pie, por favor, y vamos a leer la palabra de Dios en Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Vale? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a dar las gracias a Dios. Padre nuestro, en esta noche nos ponemos ante ti agradecidos y confiados, Señor, en tu palabra. Señor, te pido en esta noche que tú nos bendigas, que tú me des, Señor, me des esa palabra que tú quieres que yo hable, Padre. Reconozco, Señor, que yo no soy nada ni nadie ante ti, pero tú con tu misericordia y con tu gran amor, Señor, me has escogido a mí, le has escogido a mis hermanos que están aquí, Señor, a cada uno de ellos. Que nosotros, Señor, podamos ser el canal de bendición para mucha gente, Señor. En esta noche, Padre, estamos agradecidos ante ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso significa, cuando escuchamos la palabra de Dios o cuando leemos, esa palabra produce fe. Y fe es creer en la obra divina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos tres partes en nuestra vida: el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Cuál sería lo más importante para nosotros en este momento? El espíritu. El espíritu es la esencia de esos tres. El espíritu es lo que Jesucristo primero trabajaría en nosotros cuando nosotros reconocemos que somos pecadores en frente de Él. En Juan 6, 63 dice así, yo leo todo en Reina Valera, ¿vale? Al que quiera mirar, dice, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Jesús es vida, es un aliento de vida. Uno de los significados que yo me encontré del espíritu es neuma, que significa viento. Nosotros que estamos estudiando con el pastor también en teología, hemos estudiado esa parte también, que significa viento. Entonces, cuando el Espíritu Santo estaba inspirando la palabra, la Biblia que usted tiene en su mano, que ahora tenemos con la tecnología, la tablet o los móviles, ¿no? Lo que Dios estaba haciendo era soplar, así, soplar. Por ejemplo, a Moisés cuando estaba escribiendo las escrituras antiguas o el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo, Dios le soplaba, le inspiraba esa palabra para que él pueda dejar escrito lo que nosotros tenemos ahora. Por eso ese aliento de vida está impregnado, mis hermanos, en la Biblia, ese aliento de vida que Dios dejó a través de varios escritores, de profetas, está impregnado en la Biblia. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios, lo que hacemos es inhalar, ¿no? Lo que hacemos es inhalar o aspirar cuando leemos esa palabra de Dios. Eso es lo que hacemos, hermano. Tragar, aspirar ese aire, ese aliento de vida que Dios nos da a nosotros. Entonces es muy importante, mis hermanos, cuando leemos, entonces nos alimentamos de la palabra de Dios, porque la única forma de conocer y de saber lo que viene de Dios, la disciplina y todo, está en la Biblia, no está en otro libro. Entonces, lo primero que quiero tocar es el espíritu. Por eso quiero hablarte de cuatro cosas.
Mira, en primer lugar, la fe afecta a mi espíritu. Entonces, yo quiero hablarte de 4 partes, pero primero voy a empezar del espíritu. Dice, cuando tú caminas con Dios, cuando tienes una relación personal con Dios, tu relación tiene que ser primeramente espiritual, no emocional. Muchos fracasaron en la relación con Dios porque tienen basada su relación en las emociones y no en el espíritu. Tenemos que estar fuertes en el espíritu y no emocionalmente. Con eso no digo que no tenemos que emocionarnos, porque muchas veces nos emocionamos. Pero lo más importante es que Dios nos toque el espíritu. Entonces, si tenemos esa fe espiritual, eso es permanente. Cuando somos un cristiano emocional, somos un cristiano, como dice en Santiago 1.8. Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy puedes estar aferrado a Dios, pero mañana quieres alejarte del camino de Dios. Las emociones que hoy nos empuja hacia Dios nos puede traicionar mañana, entonces nos puede llevar otra vez al pecado. Por eso tener esa fe emocional no es muy buena, tiene que ser una fe espiritual. Esa emoción que tú dices, amén, gloria a Dios, todo lo que hacemos muchas veces nos puede traicionar. No digo que eso es malo. Ahí es cuando entendemos por qué muchos cristianos fracasan en su relación con Dios. Porque no podemos discernir lo espiritual de lo emocional. No podemos vivir una vida cristiana basada en emociones. La fe tiene que alimentar primero lo que es el espíritu. Por eso Dios empieza primero con el espíritu, ¿no? Ese aliento de vida a través de la palabra que nos da. Entonces, ¿cómo yo sé que mis emociones son del Espíritu de Dios? Pues es sencillo, hermanos. Es la palabra de Dios, ¿vale? Lo que dice en Primera de Juan 2.27, yo los quiero leer. Primera de Juan 2.27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Es decir, lo que es espiritual permanece. Y lo emocional no, ¿vale? La palabra emoción, para usted, ¿qué sería la palabra emoción? A ver si alguien me dice. Mira, la palabra emoción, yo me he encontrado y dice, es una acción, es un impulso. Una emoción es un impulso que tenemos. Entonces muchos de nosotros vivimos una vida basada en impulso, o sea, reaccionamos ante cualquier realidad que nos rodea, ¿no? Si alguien, por ejemplo, viene y me maltrata a mí, pues yo reacciono de la misma manera porque soy un emocionalista. Pero pensemos en lo positivo. Si, por ejemplo, el pastor nos hace aquí un llamado a la iglesia y dice, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer, todo el mundo decimos, amén, gloria a Dios, yo lo hago, cuenta conmigo. Pero si esa fe está basada en la emoción, luego en semanas o en días o en meses nos olvidamos, ¿no?, de ese compromiso que hemos hecho con la iglesia, con el Señor. Se nos va. ¿Por qué? Porque no es una fe cristiana, no es una fe espiritual, es una fe emocional. Si tenemos una fe espiritual, seremos como el monte de Sión, que dice, como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así tenemos que ser, mi hermano. Esa fe espiritual permanece para siempre, no solamente aquí, sino que eso para siempre. Eso es lo que Dios nos da. En tiempos de victoria o en tiempos de adversidad, aunque pasemos conflictos, yo he pasado un montón de conflictos, sobre todo para estar aquí, para mí no es fácil, pero yo digo, Señor, dame esa fuerza, dame esa valentía. No puede ser que yo para otras cosas yo esté dispuesto y haga con dificultad, y para la iglesia yo diga, no, es que no puedo, yo no quiero seguir más. Yo me pongo el escudo de la fe aquí y todos esos pensamientos que me vienen, yo digo que no. En el nombre de Jesús, yo digo que no, porque yo sé que dificultades siempre van a haber, pero yo no miro las dificultades. Yo voy a mirar a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da ese aliento de vida, hermanos. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, que lo he encontrado y dice, la emoción es un impulso momentáneo.
El Espíritu es poder permanente. Es muy bueno, ¿no? Porque la emoción es un impulso momentáneo, es hoy, es ahora. Cuando estamos cantando yo me emociono porque es como si fuera que esa canción me toca, pero ese es el momento. Pero el Espíritu es un poder permanente en nosotros. Qué bueno, hermanos, de disfrutar la palabra de Dios. A mí me encanta porque estar aquí se aprende muchísimo, porque yo tengo que estudiar el doble, pero me encanta porque Jesucristo seguro que tiene un propósito para mí. Dios seguro que tiene un propósito para usted. Por algo usted está aquí, por algo yo estoy aquí. Muchas veces yo no sé, pero yo voy a seguir adelante. Y eso es lo bueno, hermanos, tener esa visión espiritual, confiados y con fe en Jesucristo. Ten fe, pero espera con paciencia, que el Señor no te va a dejar avergonzado, porque tu fe no depende de emociones, tu fe está basada en el Espíritu. Dile al Señor, Señor, renuncio a vivir un cristianismo emocional, hazme una persona firme en la palabra. Renuncio a vivir un cristianismo emocional, ¿vale? Hazme una persona firme en tu palabra. Confiemos en el Señor. Entonces yo le vuelvo a repetir lo que dice Juan 2:27, dice, la unción que habéis recibido permanece en nosotros, en vosotros, ¿vale? La fe y el espíritu, ¿vale? Ahora vamos a ver la fe y las palabras, porque a través de la palabra nosotros declaramos lo que Dios dice a nosotros, ¿vale? En 2 Corintios 4:13, 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. ¿Vale? En este texto dice que el que cree habla. Si yo creo en Dios, yo hablo, hermano. Si yo creo, yo declaro a quien sea que yo me encuentre, a mis vecinos, a quien sea, ¿no? Dice, si tú me dices a mí, yo creo en Jesús, pero no compartes esa fe con tu vecino, no me digas que cree en Jesús. O sea que si yo, por ejemplo, creo en un equipo de fútbol, yo siempre voy a hablar de ese equipo de fútbol. Y digo, el Barcelona o el Madrid, yo creo que va a ganar. Entonces, si yo creo en Jesucristo, si yo creo en la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz por nosotros, que ha venido y ha sufrido por nuestros pecados y Él ha pagado ese precio tan alto, si yo creo eso, yo tengo que hablar de Jesucristo. Aunque muchas veces la gente, como si fuera que no acepta. Pero bueno, también la palabra de Dios dice, no eche perlas a los cerdos. Pero yo intento. El que recibe, lo recibo, pero yo mi parte tengo que hacer porque yo no puedo convencerle a esa persona. Es Dios el que convence, es Dios el que cambia, igual que ha hecho conmigo, igual que ha hecho con usted. Lo que uno cree es lo que confiesa. Si yo creo en el Señor, yo puedo decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso es muy bueno, hermano, nada nos faltará. Porque aunque ande por valles oscuros, dice que Él va a estar con nosotros, Él nos va a cuidar. E incluso no tenemos miedo a la muerte, porque ahí lo que más tenemos miedo en este mundo, la humanidad, es a la muerte, porque no sabe dónde va a ir. Nosotros tenemos esa fe, esa esperanza, esa promesa que Dios nos dio. Entonces, mi hermano, incluso dice Pablo que que la muerte es ganancia para él, ¿no? La fe y la mente. Tú me dirás, la fe y la mente no pueden trabajar, pero yo te digo que sí. Lo que no pueden trabajar es la fe y la razón. Porque mira, la razón necesita una evidencia para creer. La razón primeramente tiene que ver para creer, pero la fe, ¿qué pasa con la fe? La fe primero nosotros creemos, ahora mismo nosotros creemos en el futuro para ver las promesas que Dios nos ha dado. Si tú lees la Biblia y lo lees y habla de la fe, usted encontrará que la palabra va en contra de la razón. Pero una cosa es decir la razón y otra cosa es la mente. La mente necesita ser renovada para entender la palabra, ¿vale? En Romanos 12:2 dice, no os conforméis en este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros, hermanos, es agradable y perfecta. En esa no hay ni un error, no hay nada. Muchos tienen su mente atada por el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo opera en nuestra mente. ¿Sabes? A mí me ha pasado a veces que yo estoy orando y de repente es como una bala que me viene un pensamiento, que me viene otro pensamiento. Y uno dice, pero esto no puede ser. Y por eso te vuelvo a decir, yo me pongo el escudo de la fe porque yo tengo que estar concentrado en lo que estoy haciendo. Cuando yo estoy hablando con Dios, cuando yo estoy orando al Señor, yo tengo que estar concentrado, pero ahí en la mente es también lo que el enemigo trabaja. Por eso nos quita nos deja desconcentrar de lo que estamos haciendo. Pero para eso también sabemos que Dios es más fuerte, que Dios es el que tiene la autoridad y el poder sobre todo. Sabes que tu mente cuando se renueva con la palabra de Dios, tu mente sabes que se vuelve como un laboratorio de la fe, como una fábrica de la fe. Producimos esa fe, esa creencia. Mira, mi hermano, en una parte yo he escrito aquí, dice, la fe no opera en una mente sucia, la fe no puede operar en una mente contaminada. Cuando tenemos esa fe, cuando empezamos a creer en Dios, sabes que Dios empieza a limpiar esos pensamientos impuros, esos pensamientos perversos que por naturaleza lo tenemos, ¿no? Pero Él empieza a quitarnos todo eso, a limpiar, porque el Espíritu Santo no puede habitar en una mente contaminada. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud en ella, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué bueno, hermanos. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud en ella, en esto pensad. Muchas veces nos vienen esos pensamientos, esas cosas malas, ¿no? en la cabeza, pero Dios nos dice hoy que va a liberar esa mente, nos libera. Si nosotros nos ponemos en la mano de Dios, Él nos libera de todo eso y Él vuelve a cambiar nuestros pensamientos, nuestros corazones y nos renueva cada día, porque dice la palabra de Dios que renueva cada día. Eso es lo que a mí más me gusta, porque mi padre lleva 50 años sirviendo al Señor y siempre leyendo la Biblia, yo siempre me he pensado, ¿será que no se aburre? Porque yo no entendía, porque si uno agarra y lee y no entiende, se te vuelve como cualquier otro libro, pero cuando ya Dios empieza a trabajar en nosotros y nos cambia, un versículo se puede leer 1000 veces, pero en las 1001 veces te vuelve a hablar Dios. Eso es lo bueno, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un aliento de vida para nosotros. Entonces, ¿cuál es la clave para tener una mente renovada? La Biblia, como le acabo de decir, la palabra de Dios llena tu mente, llenemos nuestras mentes, hermanos, de la palabra de Dios, porque entonces todo espíritu maligno, todo pensamiento malo, todas tentaciones, no tiene cabida en nosotros, es imposible. Es imposible que podamos servir a dos dioses, ¿no? Es imposible que el diablo y Dios estén en nuestra mente, es imposible, o le tenemos a Dios o le tenemos al enemigo, pero nosotros estamos con Dios, el que tiene el poder sobre todo, el que nos da vida. Por eso tenemos esa paz, por eso tenemos, aunque vivamos muchas veces en conflictos, tenemos esa paz interior que sabemos que Dios va a proveernos todo. En Isaías 55:8, Isaías 55:8 dice,
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces nosotros podemos decir, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque los pensamientos nuestros no pasan este techo. Dios es infinitamente mucho más que nosotros. Pero en el versículo 10 de Isaías 57 tenemos nosotros la respuesta que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semillas al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Mira, aquí dice riega, dice que la lluvia viene a la tierra pero no vuelve arriba. O sea que los pensamientos de Dios, lo que Dios riega con nuestra mente a través de la palabra, eso se queda en nuestra mente, eso hace germinar y cuando germina eso da frutos. Eso da frutos, hermanos. Entonces pensamos que no podemos hacer nada, pero Dios sí puede hacer todo por nosotros. Solamente tenemos que confiar, solamente tenemos que tener esa fe, tenemos que accionar esa fe que Dios nos ha dado, porque esa fe tenemos aquí, muchas veces solamente no accionamos, pero deberíamos de hacerlo para que Dios pueda trabajar más, para que podamos ver más frutos. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mi hermano, si alguien escuchara esto, dirá, ellos tienen la mente de Cristo, dirán que estamos locos, porque tener la mente de Cristo, de un poder sobrenatural que tiene el Señor Jesús, es imposible. Pero aquí en su palabra dice que nosotros tenemos la mente, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando tu fe impacta tu mente se lleva de la palabra y te purificas. Los pensamientos de Jesús vienen a ser los tuyos. Los planes de Dios vienen a ser los tuyos. Los caminos de Dios vienen a ser los tuyos. Por eso nos dice Dios en esta noche, nos dice que activemos nuestra fe. Porque ahí los pensamientos de Dios van a ser los nuestros. Los planes de Dios van a ser los nuestros. Las promesas de Dios van a ser nuestros. Entonces, ¿cómo hago para creerle a Dios con mi mente? Mira, yo te digo, activa la mente espiritual, no solamente la natural. Dios nos ha dado un pensamiento espiritual. Por eso oraré en el espíritu, oraré en el entendimiento, pero en el entendimiento espiritual. Dile al Señor, dame una visión espiritual de las cosas para que yo pueda creer. Señor, dame una visión espiritual de todo, porque nosotros tenemos una visión tan diferente y muchas veces nos equivocamos. Pero si Dios nos da esa visión espiritual, no tenemos miedo de nada. Mira, hermanos, estábamos hablando de la fe y el espíritu, de la fe y las palabras, la fe y la mente. Ahora le quiero hablar de la fe y la voluntad, porque el espíritu es lo primero que entra en nuestra mente. Luego el espíritu trabaja en nosotros, ¿no? Empieza a cambiarnos. Tenemos esa fe. Luego declaramos con nuestras palabras, declaramos lo que creemos. Ahora tenemos que accionar esa fe que tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Esa voluntad. La fe tenemos que llevarlo a la acción. En Santiago 2:14 dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Muéstrame tu fe por tus obras. La fe se ve por las obras, por el fruto que uno tiene, ¿no? Si yo te digo, yo creo en Dios, pero los demonios también creen, además, no solamente creen, ellos tiemblan ante Dios. Yo creo
usted me dirá, yo creo en el Señor. Yo te digo, muéstrame tus obras. ¿Cuáles obras? Hablemos de las obras espirituales, ¿no? Del fruto del Espíritu Santo. Si tú crees en Dios, tus frutos mostrarán la evidencia de tu fe, porque dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Yo creo en el Señor. Yo le digo, yo creo en el Señor. Usted me dice, aleluya, pero muéstrame tus obras. Yo creo en el Señor, pero llego a la noche y maltrato a mi esposa. Muéstrame tus obras. Yo creo en el Señor, pero maltrato a mis hijos y le maldigo cada vez que yo puedo. Muéstrame tus obras. Por sus frutos les conoceréis. Yo creo en el Señor, pero tenemos deudas. Alguien tiene una deuda y no puede pagar. Pero cuando le vemos a esa persona nos escondemos, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, uno se esconde. Pero no, hay que dar la cara y hay que demostrar ese paso de fe para que podamos estar bien con el Señor. ¿Qué pasó con una mujer que llegó junto a Elías o Eliseo, que siempre me confundo? Le dijo, mi esposo ha muerto y yo tengo que pagar las deudas. Y los hijos se tendrían que ir como esclavos. ¿Y qué le dijo Eliseo? Vete a tu casa. ¿Qué tienes? Tengo vasijas, pero están vacías. Pues pide a todos los vecinos, pide todas las vasijas que tú tengas, ponlo en tu casa, entra en tu aposento, entra en tu habitación con tus hijos y acciona la fe. Empieza a orar, acciona la fe. ¿Y qué pasó? Se llenaron las vasijas. Cuando se llenaron las vasijas, ella pudo pagar sus deudas. Además de pagar sus deudas, le quedó un remanente para que ella pueda vivir. Y así es cuando Dios trabaja en nosotros y nosotros tenemos esa fe incondicional por Él. La fe tiene obras. ¿Hay tiempos para orar? Sí. Hay tiempos para esperar también. Pero hay tiempos para accionar. Moisés tenía la vara frente al Mar Rojo y estaban ellos acorralados por el enemigo. Moisés se puso ahí a orar y dijo, Señor, ¿yo qué hago? Nos morimos todos aquí, aquí nos matan a todos. Y Dios le dijo, ¿por qué oras? ¿Por qué oras? Porque él ya oró antes, porque Dios ya le dio esa autoridad para que él pueda decir, alzar la vara y decirle al mar, ábrete y se abrirá. Lo único que tenía que él hacer es accionar, lo único que tenía que hacer es esa acción, porque ya había orado antes. Por eso te digo que hay momentos para esperar, hay momentos para actuar, ¿vale? Y para alguien es esta palabra, para el que la crea, para el que la reciba, para el que la acepte, para eso es esa palabra de fe, mi hermano. Es tiempo de accionar la fe que Dios nos dio, porque Dios ya nos ha dado esa fe. Lo único que tenemos que hacer es accionarlo. Activa tu fe, dice eso, activa. Estamos en el mes de activar la fe, pero no solamente en este mes, sino que ahora activamos y eso se tiene que quedar para siempre. Por ejemplo, si yo agarro este móvil y lo pongo en modo avión, no me llegan los mensajes, no me llega nada. De repente yo quiero llamar, yo quiero mandar un WhatsApp, yo quiero ver internet, eso no va a ningún lado. Y usted me va a decir, si lo tienes en modo avión. Pues así muchas veces nuestra fe, hermanos. Lo tenemos allí, pero no lo accionamos, no lo activamos, no lo ponemos, como dice, en modo on. Pues esta noche lo vamos a poner en modo on. Vamos a activar nuestra fe. Y no solamente para nosotros, sino que nosotros podamos ser ese canal para que mucha gente lleguemos. Muchas veces no hace falta ni palabras, sino que por nuestra actitud, la gente, yo que tengo vecinos ni me ven, pero una vecina
Me dijo, sí, es que yo les veo a ustedes siempre muy guapos, se van vestidos y con la Biblia en la mano. Yo creo que está mirando por la mirilla, porque yo no le veo. Cuando le encuentre, teníamos tema de conversación antes, pero por ahora ya está un poquito recelo de mí porque siempre ya le hablo de la palabra. Pero de a poco, porque Dios es el que obra. Nosotros somos los que plantamos la semilla, pero Dios es el que hace germinar esa semilla. ¿Sabes? Cuando yo vuelvo a accionar y pongo en modo en el teléfono móvil, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a llegar todos los mensajes, ¿no? Las redes sociales, que ahora tenemos muchas redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, de todo. Y así mismo es cuando activamos la fe, ¿qué es lo que va a pasar? Si activas la fe en modo OM, dice, empieza a llegar los sonidos del cielo. Todo, mira, las bendiciones que estaban detenidas, todo lo que estaban detenido ahí, te van a empezar a llegar. Van a empezar a llegar en tu vida todas esas promesas que Dios tiene ya marcado en nuestra vida, todas esas bendiciones que tiene para esta iglesia y no solamente para esta iglesia, para toda la iglesia de Europa. Que escuché cuando nos hemos ido al concierto, había como una, no sé cómo se dice, yo digo predicción, es que nosotros nos hablamos de predicciones, sino de una manifestación de Dios que dijo que Europa en estos 2 o 3 años va a crecer un montón, porque nosotros como inmigrantes hemos venido aquí a trabajar, pero Dios a mucho le ha cambiado para que podamos hacer, para que podamos sembrar esa semilla tarda, pero ya germinará. Y Europa cambiará, hermanos. Europa cambiará. Mucha gente podrá creer en Dios. Por último, hermano, dice, deja de pedir a Dios que te dé más fe. Porque eso es como si fuera pedirle a uno que diga, que tenga $1 millón en su mano y dice, quiero más de un poquito de dinero, quiero más. Deja de pedir eso. Lo que necesitas es abrir los ojos y mirar lo que tienes en la mano. Dejemos de vivir una fe religiosa, seca y sentimentalista. Empecemos a vivir una fe en el Espíritu, una fe con las palabras, una fe con la mente renovada y una fe de acciones y de obras. Ponte de pie, mis hermanos. Y vamos a decirle a Dios, recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Activemos nuestra fe y que esa fe no solamente sea en el día de hoy, sino que a partir de hoy será para siempre esa fe, mis hermanos. Y podamos, a través de nosotros, podamos llegar a muchísima más gente. Gracias, hermanos. Yo le agradezco mucho por esta oportunidad. Le cedo la palabra al pastor.